poder hablar sobre neurociencias y física cuántica. Mi idea es poder transmitirles algunos conceptos para que podamos ir teniendo cada vez una aproximación más fidedigna a esos conceptos, porque son temas no tan fáciles. Quienes han hecho cursos conmigo siempre me escuchan hablar cuando comienzo de que voy a intentar explicarles conceptos bastante complicados en un léxico lo más prenatal posible. En esta ocasión quisiera comentarles que hay un taller donde aunamos los descubrimientos de las neurociencias con conceptos de la física cuántica. Cuando hablamos de física cuántica, en realidad estamos hablando de una faceta de la física en general. La física está dividida en física clásica y física cuántica. A la vez, la física cuántica, si hablamos de mecánica cuántica, estamos hablando del mecanismo por lo cual la física cuántica puede manifestar, demostrar estos fenómenos en el estudio, en el laboratorio, en la investigación. La idea entonces es poder saber que cuando hablamos de física cuántica, hablamos también de mecánica cuántica, ¿no? La física cuántica como una parte de la física y la mecánica como el estudio y el mecanismo por el cual estos fenómenos son estudiados y demostrados para que nosotros los conozcamos. Todos sabemos y entendemos como física cuántica la posibilidad de crear nuestra realidad. Para esto vamos a enumerar dos grandes conceptos que tiene la física cuántica. El primer concepto es que todo electrón está y tiene la capacidad de estar en un mismo lugar al mismo tiempo en distintas circunstancias. O un mismo electrón tiene la capacidad de poder estar en distintos lugares al mismo tiempo en diferentes circunstancias. Esto significa que cuando enviamos un electrón, lo dirigimos hacia un punto, ese electrón va a salir disparado, pero a la vez cuando vamos al punto final de observación, vamos a encontrar que ese electrón no solamente llegó al punto de intención, sino a otros puntos a la vez, y es el mismo electrón. No es fácilmente asimilable solo a través de la palabra. Tendríamos que poder tener la representatividad de un gráfico. No obstante, la idea que quiero transmitir es que esta posibilidad que tiene el electrón de estar en varios lugares al mismo tiempo, siendo él mismo, se ve alterada por el concepto de la observación. Esto es decir, que si yo tengo un electrón en el punto A y lo dirijo al punto B sin observar, este electrón va a ir hacia el punto B, pero va a estar a la vez en el punto A, C, F y G. Ahora, si yo me pongo en este punto de salida del electrón o en el punto de llegada del electrón y observo el recorrido, cuando lo observo, el electrón va a hacer el recorrido que yo observo real, o sea, de un punto A a un punto B, y va a llegar directamente y no va a haber esta variabilidad de puntos de llegada. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué si yo no observo la salida del electrón, al llegar se manifiesta en tantos puntos a la vez el mismo electrón, y cuando yo observo, el electrón va hacia donde yo lo dirijo? Pareciera un trabalenguas, es simple el experimento, pero lo más importante de todo esto es que sepamos que la realidad se ve alterada por nuestra percepción, por nuestra observación.
Desde este punto, en lo más pequeño de la materia, como es un electrón, vamos subiendo en escala y entonces es lo que escuchamos muchas veces hablar cuando decimos cada uno crea su realidad, porque si observamos, creamos. Esta es una de las primeras leyes de la mecánica cuántica. La otra ley de la mecánica cuántica es que existe la ley de la incertidumbre. La ley de la incertidumbre implica de que si yo no observo, el electrón va a ir a cualquier lugar y no tengo posibilidades de dirigir ese lugar, a no ser que observe. Entonces, uno es el observador y el otro es la ley de incertidumbre, que es no saber dónde cae si no observo. Estas dos leyes básicas conforman todo el proceso de la mecánica cuántica. A partir de ahí comenzamos a observar que todo esto está en un amplio campo, porque la pregunta viene después. Bueno, ¿qué ocurre en el medio? ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa con mi cuerpo si yo soy formado por electrones que giran alrededor de un protón y estos van formando un átomo y los átomos van formando moléculas y las moléculas van formando células y las células van formando sistemas que son después nuestros órganos y nuestros órganos van formando sistemas mayores que hacen a todo nuestro organismo físico tal como nos conocemos como cuerpo? ¿Qué pasa entonces de que yo no puedo crear esa realidad excepto en esta materia más ínfima? Y acá es donde aparece el estudio de otro campo interesante en la física cuántica que tiene que ver con aquello que llamamos el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es lo que también algunos llaman la partícula de Dios. Es un campo que en algún punto invade todo, está en todo, en ese campo nos movemos, somos, existimos, y el electrón y el protón y el neutrón tienen, y también por supuesto los quarks, van teniendo, cada parte de estas partículas va teniendo un camino dentro de este campo que va a tener más o menos resistencia de este campo y por eso es que vamos a poder discernir la materia y verla tal cual es. El electrón es la partícula más pequeñita que tenemos vista y como es la más pequeñita es la más ligera y va como corriendo entre los bosones de Higgs. El neutrón y el protón son mucho más grandes, entonces al querer moverse en este campo, tienen más resistencia del campo de Higgs y esto es lo que va generando la posibilidad de generar más materia, ¿no? En este choque, en este campo, con estas partículas, esto va lentizando este movimiento y este movimiento es el que permite poder comenzar a ver la materia. Por eso que los científicos o Higgs, cuando descubrió la partícula o bosón de Higgs, dijo, esta es la partícula de Dios, porque es la partícula primaria de materia, ¿no? Después de eso no hay nada, por eso se le llama partícula elemental, ¿no? O partícula fundamental. Después de esto, hoy por hoy no tenemos más nada. A partir de aquí es que empezamos a ver un montón de fenómenos que tienen que ver con poder darnos cuenta que si nuestro cuerpo está formado por un montón de órganos y sistemas, y estos a la vez están formados por sistemas de células, y las células por moléculas, y las moléculas por átomos, y los átomos contienen en sí los neutrones, protones y electrones, en definitiva, todo es
una energía en movimiento, que de acuerdo a la densidad del tamaño de la partícula, en el choque con el campo de Higgs, vamos a poder percibir más o menos materia. Es un campo rico para poder comenzar a observar el por qué tenemos el cuerpo que tenemos, el por qué las cosas son como son, por qué podemos palpar las cosas, por qué podemos tocarnos, siendo en lo más ínfimo, en lo más pequeño de todo nuestro sistema, simplemente una energía en movimiento. Hacia ahí vamos a ir en este taller, que es descubrir este mundo, que pareciera muy complicado, pero que si vamos paso por paso y punto por punto, vamos a poder comprenderlo. En este espacio solamente darles un pantallazo para invitarlos a este recorrido que es fascinante sobre la mecánica cuántica, que en definitiva es la mecánica de esta obra maravillosa del universo que es nuestro cuerpo. Si lo comprendemos, seguramente podemos comprender mejor lo que vivimos y aprender a danzar en estas ondas, porque en definitiva estos somos. Y en este conocimiento vamos a poder comprender el fluir de esta energía, y en el fluir de esta energía vamos a poder construir mejor materia, y construir mejor materia es construir salud. Si tenemos que dar un pie como para decir, ¿para qué me sirve todo esto de la mecánica cuántica y conocer y demás? Bueno, en lo que a mí respecta, con mi experiencia, el conocer esto me permitió darme cuenta que si yo soy un compuesto de trillones de células que tienen a la vez trillones de átomos encima, y que estos átomos en su composición son en definitiva onda y partícula, y una de las leyes de la mecánica cuántica es que un electrón, que es el más rápido de estos elementos, que está dentro mío, ¿no? Está en todo el universo, pero yo quiero verlo en mi cuerpo, está en un mismo lugar al mismo tiempo, en distintos lugares al mismo tiempo. ¿Para qué me sirve esto a mí? Hay una ley que también es una ley que implica el observador. El observador da nacimiento a la ley de la dualidad. Esto es, que si yo miro la salida esta del electrón, del punto A va a ir al punto B. Ahora, sé que si no lo miro, ese electrón va a ir a distintos lugares, el mismo electrón al mismo tiempo. Si yo sé que esto está en mí, me pregunto, ¿soy yo el que siempre me pongo en el medio de elegir entre bueno y malo, entre positivo y negativo, entre si hago esto o hago aquello otro? ¿O puedo permitir que todo mi ser, que todo mi organismo, que toda mi mente, que todo mi cuerpo se permita hacer varias cosas como alternativa a la experiencia? ¿Por qué no hacer esto y también aquello otro? Si el electrón por sí mismo hace las mismas, un montón de cosas a la vez, ¿por qué yo no me puedo permitir crear sin tener que definirme todo el tiempo? Quitar la dualidad de la vida, quitar esto de sí o no, blanco o negro, me va a permitir poder vivir más libremente. Es A, pero también puede ser B. Es B, pero también puede ser C. Hoy puedo querer esto, mañana también puedo querer lo otro. Entrar en el mecanismo cuántico de la libertad de movimiento. Elegir hoy, lo elijo hoy, pero apropiarme de la libertad que tiene toda mi biología de mañana poder elegir otra cosa, y mañana poder elegir otra cosa, y experimentar diferentes cosas. Tomar conciencia de la posibilidad que tiene mi biología de ser plástica ante los desafíos
que el medio ambiente me coloca. Gracias a adaptarme a estos desafíos es que hemos llegado hasta aquí. Y creo que en el fondo, si no pensamos tanto, si no lo obstinamos a ese observador, toda nuestra biología permite una adaptabilidad de muchas variables en esta vida que se nos presenta ya de por sí muchas veces en una fuerza contrariada. Si me suelto y experimento, puedo vivir mejor.